Ay, hijo. Hola amigos, bienvenidos a Punto de Encuentro Internacional. Gracias a Dios, un día más. Gracias a todos ustedes por conectarse. Son las 5 en punto. Medio minuto falta para que sean las 5 en punto. Pero no es mucha la diferencia. Por favor, le hacen share para que nos conectemos todos. Cuando me preguntan de que cómo es que se entran, porque cuando entran antes de que sean las 5 y yo no he salido, entonces lógicamente van a ver es el programa del día anterior. Pero ya entrando a las 5, 5 y 5, pues ya ven el programa que estamos haciendo en el día que se está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, viernes, pues ya estamos ahorita en el aire, conectándonos alrededor del mundo, especialmente para la gente de Ecuador y de todos esos ecuatorianos que están en diferentes países, pero que pues te alegran la mañana o te alegran la tarde porque te escriben en privado, se comunican con uno, pues y eso me da mucho gusto. El día precioso, como toda la semana, ha sido días muy bonitos, muy soleados, muy calurosos. Yo creo que como buena costeña, pues me gusta mucho el calor y me gusta mucho el sol. Lo que no entienden mis hijos, mi hijo sobre todo, es por qué no uso aire acondicionado. Pero pues es bien fácil, como le digo yo a él. Gracias a Never Pain, señores, Never Pain, no se olviden, muy bueno para los dolores. Y tengo nuevos testimonios de que es muy efectivo, es orgánico y pues es muy accesible, el precio es muy bueno. Así que sobre todo que no importa invertir cuando pues se va uno a mejorar de los dolores, ¿verdad? Pues hoy, ¿qué tengo de tiara? No tengo nada más que el saber que Tiara tiene unas cosas bellísimas como las que me pongo todos los días casi, pero hoy no. Hoy estoy de dorado. Hoy dije, pues me voy a poner de como el sol, así radiante. Gracias, Patti, Elvia, Cecilia, María Luisa, Ruth, María, Melina, María Antonieta. Y por si está conectado, pues a un nuevo amigo que me acabó de llamar y que le dije, pues voy a hablar de la llamada que me hiciste al señor Juan. No voy a decir apellido, pero Juan, hay muchos Juanes, pero él sabe a quién me refiero. Qué interesante, señora Blanquita, no me puedo olvidar de ti. Irma, de las mascarillas de Irma, que eso es importantísimo, sobre todo ahora con ese problema del polvo del Sahara, que viene para todas partes, hasta para América del Sur. Pues les estaba diciendo de que sí, me gusta mucho conocer nuevas personas porque uno aprende a escuchar sobre todo, pero pues no a cambiar su forma de pensar porque cada uno ya tenemos nuestra forma de pensar. No radicalmente, pero pues para que uno cambie de pensar hay que ver pruebas, hay que ver todas las cosas, ¿verdad? Pero pues yo prefiero verlas desde el punto de vista profesional, como periodista, y así no comprometerme con nadie, ¿verdad? Pero entonces me gustó mucho la conversación porque me trajo a relucir muchas cosas pasadas. Como por ejemplo, porque el señor pues es del grupo de los correístas, como le dicen, ¿no? Y que anteriormente pues eran Alianza País, creo, y ahora tienen el nuevo nombre para poder apoyar al señor que quiere volver a la presidencia o a la vicepresidencia o a la asamblea del Ecuador, Rafael Correa, que yo le digo el reo Correa, porque pues no hay ninguna ofensa porque lo encontraron culpable, está sentenciado a 8 años, entonces pues mientras eso no se arregle, pues está como Maduro, sino que no tiene millones en su cabeza. Sí, uno respeta las ideologías de cada persona,
pero pues no podemos tapar el sol con un dedo, como digo yo, porque hablan y dicen que los correístas, que fue la mejor época del Ecuador en la época de Rafael Correa. Yo no he vivido allá, pero sí he viajado y sí he visto cuál fue la representación en aquella época en el exterior de la administración de Rafael Correa. En esta administración de Rafael Correa fue la administración que más le abrieron las puertas al extranjero, que le dieron cabida a los cubanos, que le dieron cabida a los venezolanos, a los colombianos, que le dieron prioridades al extranjero y no al ecuatoriano en sí, que le dieron prioridades ofreciéndoles y dándoles trabajo importantes como jefes de los bomberos, como asistentes en oficinas gubernamentales a los venezolanos. ¿Y qué pasó con los ecuatorianos? Con esos que se queman las pestañas estudiando para poder sacar un título. Para aquellos que no son privilegiados con el dinero, pero que hacen un esfuerzo para sacar un título. Esos son los que tienen que tener prioridad en una lista de trabajo en Ecuador. Esos son los que tienen que tener prioridad. No los extranjeros. Se les abren las puertas por humanidad. Sí, porque el ecuatoriano le gusta ayudar mucho. Pero pues me dice el nuevo amigo que me hice, porque yo pienso que por política no nos debemos de pelear nadie, porque cada uno pues tiene su forma de pensar. Y a la final pues ellos siguen y nosotros también seguimos, entonces hay que saber conservar la amistad. Que le da mucha pena ver que en los muelles hay jovencitos de 15 años, 16 venezolanos que están cargando, que están trabajando en vez de estar estudiando. Pues así mismo también se ven muchos muchachos jovencitos trabajando, limpiando las calles ecuatorianos. También, ¿y sabe por qué? Por culpa de los malos gobiernos, por culpa del narcogobierno de Maduro y por culpa de los gobernantes de nuestro país. No vamos a hablar solamente de la época de Correa, de todas las épocas han venido, pero unas, claro, peor que otras. Unas peor que otras. Han venido arrastrando esa corrupción. Que me dice que no es verdad lo que dicen de que él se robó 150 millones, que no es, que es persecución política. Casi todos los políticos dicen lo mismo, pero yo hablo por lo que yo vi, por lo que yo sé, no por lo que me lo dijeron, sino que yo lo vi. Y fue la mala representación de él en el extranjero, y él lo sabía, pues entonces también él es culpable. Que fue cuando estaba Jessica Escala en el consulado ecuatoriano, al que le llamaban el barcito, por esas pachangas y borracheras que se daban ahí. Entonces, esa era la visión. ¿Y qué pasó? Porque fue en la época de Correa también, en la que se hizo la adquisición del edificio para el consulado ecuatoriano aquí en Newark. ¿Y qué pasó? Ahí se está perdiendo, ahí abandonado está, y siguen pagando un sitio que es el consulado que queda arriba de las oficinas de un abogado en Newark. Entonces, ¿para qué adquirieron? ¿Para qué invirtieron tantos millones y tanto dinero? Si ahí está parado, no han hecho nada, ningún gobierno, ni en el de él, ni en el de Correa, ni en el que le siguió, que es el de este otro delincuente. Entonces esas son las cosas que yo veo, que yo hablo. Cuando yo viajé en el 2000, creo que fue 2008 entre el 2010 y 2014, que fuimos para hacer una donación y todo eso. ¿Qué es lo que se veía allí? A las pobres indiecitas afuera de los hoteles con sus hijos en la madrugada pidiendo limosna. Los vagabundos en la calle, la gente igual, que también estuve para la época que hubo el levantamiento indígena.
Señores, el Ecuador necesita una limpieza de raíz. No necesita que venga nuevamente una persona equivocada ante mis ojos. No estoy hablando por los demás, hablo por lo que yo veo. Y que en su administración también hubo corrupción, a querer nuevamente ocupar un sitio en el gobierno ecuatoriano. Es lo que yo veo. Ahora, ustedes son los que votan y ustedes son los que eligen. Y muchas veces el pueblo tiene lo que se merece por elegir mal. Ya ven lo que tienen ahorita mismo a Lenín Moreno, que fue parte de Correa también. Entonces, es bueno hablar, como dije yo, porque pues uno aprende a conocer y aprende a informarse más, y siempre es bueno informarse para uno sacar sus propias conclusiones, como digo yo. Entre las cosas también importantes, como estuvimos hablando con este señor, ¿verdad?, que me gustó mucho hablar con él, fue que, por ejemplo, esas prioridades que les dan. En la época de Rafael Correa, que lo representaba en el exterior, aquí en el consulado ecuatoriano, Jessica Escala, quien trabajaba dentro, mano a mano con ella, era un peruano, Percy Tamayo, un delincuente que había estado preso por haber estafado con $2 millones a una familia. Eso fue público, se sabía, estaba en los periódicos y en todas, pero ese era el que estaba al lado de ella, trabajando el consulado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque si esas 4 paredes, ese edificio, es territorio ecuatoriano. De ahí fue también donde salió el escándalo supuesto de la pérdida de 200 pasaportes que se perdieron y que culparon a un muchacho ecuatoriano que trabajaba allí, y el descaro de ella fue que llamara a inmigración, cuando eso era interno y eso era territorio ecuatoriano. Todas esas anomalías, todo eso fue en la época de Correa, señor. Entonces, por eso digo yo no ejerzo, menos mal no. Porque lo peor que tiene el país es que tiene demasiados grupos políticos, demasiados, y cada uno pues trabaja para su grupo y quieren que su candidato pues es el mejor, ¿no?, la mejor representación. Entonces eso divide el voto. Bueno, también eso sí me comentó, usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad, porque también me comentó, ¿no?, que lo mismo pasaba en el consulado cuando estaba López, que fue en la misma época, que claro, sí lo conocía el señor, pero esas anomalías siguen pasando, y en esta administración igual, porque le dan prioridad al extranjero, cuando la prioridad deben de ser los ecuatorianos. Aquí hay mucha gente preparada, gente que vienen de allá mismo con problemas de haber trabajado con el gobierno de una u otra manera, y sin embargo no tienen esa oportunidad que tiene el extranjero, que lo meten a trabajar en un consulado. Y yo me recuerdo muy bien que en aquel entonces pues yo hice un escrito y después me bloquearon, porque hubo una vez, y en la historia que era, yo creo que usted se tiene que acordar, cuando que en ese entonces era presidente este señor Correa, y llegó a Miami, ¿no? Estaba furioso porque no le habían hecho los honores que se merece porque es presidente. Y entonces mi pregunta fue en aquel entonces, y en el escrito que yo hice, ¿y cómo se siente, cómo se puede sentir un ecuatoriano que va al consulado ecuatoriano y le llamen inmigración, la misma cónsul, o no se sienta protegido dentro de esas 4 paredes que vienen a ser el territorio ecuatoriano? Entonces fueron varias preguntas y varias cosas que pues por eso no me permitieron seguir escribiendo. Pero pues eso pues fue hace muchos años, pero todo eso es historia. Pero entonces ahora quiere el señor volver, y volver con título. Y entonces yo digo, ¿cómo me pueden decir que no se ha robado dinero, vive en Bélgica, vive muy bien y no debe vivir del aire? Entonces me dice, no, de lo que pues él como presidente gana, de todas maneras recibe su pensión, y nosotros lo ayudamos.
Pues miren, el otro día yo dije, cuando hablé de otros candidatos que están para Ecuador, el candidato que llega con esa necesidad, que no tiene dinero ni para invertir en una campaña, que tiene la necesidad de recibir dinero porque no cubre sus gastos fuera en el exterior, pues llega con esa necesidad de robar, porque pues llega sin tener dinero. Entonces todo eso hay que ver. No es crear un movimiento, es trabajarlo y mantenerlo. Y si con un grupo no aprendieron, ¿quién garantiza que con el otro grupo va a aprender? Pues entonces por eso fue que yo le di mi opinión y se la estoy dando en público, pero pues como le digo, no ejerzo el voto, pero sí me intereso de las cosas que pasan en diferentes países, pues porque es la profesión mía, ¿verdad? Es como, por ejemplo, han habido muchas comparaciones y elogios a nivel de todas partes del mundo sobre el presidente de El Salvador. Joven, preparado, con una familia, y es de sacarse el sombrero de la forma como él está sacando adelante a su país y a su gente. Ese sí ve por su gente. Entonces yo digo, para que Ecuador deje tanta corrupción, porque eso es a diario. Todos los que están saliendo a la luz, que han robado, pero no hablas de que miles, son millones, o sea que el país sí tiene muchos millones. Y sin embargo, fíjese, no invierten en educación, no invierten en salud, por lo contrario, fue el problema de la salud que ha sido el que ha destapado la caja de Pandora, como digo, en algunas ocasiones. Esto es lo que ha sido la pandemia para Ecuador, porque estoy hablando de Ecuador. Que los demás, todos estos candidatos que salen y toda la corrupción que sale, pues sí, muchas veces los mismos candidatos se encargan de que salgan a la luz, pero es que todos deberían de salir de ahí. Debe de nacer no un nuevo grupo, sino nuevos líderes jóvenes a los que le interese que su país crezca, líderes a los que les duela que su gente se muere de hambre, líderes a los que les interese que en 2 meses hay más de 200 niños perdidos. ¿Qué están haciendo las autoridades? Que son niños especialmente el 70% de los niños perdidos en Ecuador son niñas. Entonces eso es lo que ustedes tienen que preocuparse. No de preocuparse de abrirle la puerta al extranjero para entonces ponerlo bien al extranjero y darle oportunidades, y al ecuatoriano nada. Aquí yo le puedo traer casos que tengo yo en archivo de personas que han venido de allá con problemas por el gobierno, que ni siquiera su jubilación les quieren dar, habiendo trabajado muchos años. ¿Y qué hacen? Ni siquiera los escuchan, ni siquiera hacen nada en un consulado, un asambleísta que supuestamente representan aquí al país. Nada, nadie les da solución. Entonces, ¿de qué quiere hablar? Todo esto es el arrastre de Correa. Pero entonces, pues, yo lo he averiguado, lo he investigado como profesional, no lo he vivido, más que lo que le he dicho, que me consta el desastre que había en el consulado ecuatoriano en la época de esta señora Escala. Entonces, pues, ya le digo, me gustó mucho hablar, pero sí quería dejarles saber, porque hay mucha gente ecuatoriana que sí, que me escucha, pero que no toman la decisión por lo que yo diga, porque para eso tienen su propia decisión y su mente abierta. Y el hecho de que tengan sus prioridades y sus candidatos no significa que no van a seguir siendo amigos míos, no, sino que por lo contrario, cuando empiecen a ver los problemas, pues yo podré decirle, mira, te lo advertí, te lo dije. Pero pues sí, espero que esta no sea la única vez que me vea, pues señor Juan, espero que siga conectándose a mi programa, ¿no? Pero pues esa es mi forma de pensar.
pienso que el Ecuador está tan abandonado y tan corrupto que hay que hacerle un saneamiento de raíz. Son muy pocos los que puedan allá decir que se salvan de toda esa suciedad que hay allá. Hay jueces, hay abogados, hay diputados, hay de toda clase que han llegado por amistades como, imagínense, ¿qué referencia sería traer una referencia de la familia Bucarán acá? Dirían es igual de delincuente, ¿no le parece? Pero pues bueno, ya que yo analicé, y me gusta mucho analizar todas las cosas, hasta las palabras que converso con mis amistades, y yo digo, bueno, digo esto, digo lo otro, o veo los videos, los mensajes, entonces, pues ya le digo, me gustó mucho la oportunidad que me dio cuando me llamó de poder conversar, y espero que sigamos conversando, y así pues a lo mejor me va dando más información. Pero pues no sé si usted conoce a la doctora Marlene Montesinos, porque ella me había dicho que en febrero fue que posiblemente quería venir como asambleísta este señor Correa. Pero ya le digo, para mí sigue siendo el reo Correa porque fue sentenciado a 8 años por juicio. Entonces pues mucha suerte. Pero bueno, tenía otras cosas preparadas, pero quería dejarles saber para que sigamos en comunicación. ¿Ok? Yo hoy día les traje, ¿verdad? He preparado algunas cosas sobre el globalismo, para que entendamos un poquito más lo que es el globalismo. El término globalismo es un neoholismo que se refiere a un supuesto deseo de acabar con el Estado-nación como marco para la administración política y la referencia de identidad. Se usa notablemente en ciertos círculos nacionalistas para describir la marcha hacia una especie del Estado mundial. Esto ocurriría bajo el doble efecto de la globalización económica y el internacionalismo de extrema izquierda, razón por la cual hoy en día es un término ampliamente utilizado por el populismo de derecha y la derecha alternativa. Globalismo, un término que aparece con frecuencia en los discursos y en las críticas de autoridades como el presidente de este país, significan cosas diferentes para distintas personas. Para el ministro del Brasil, por ejemplo, globalismo es una configuración actual del marxismo, de la cual Brasil y el mundo necesitan librarse. En la globalización económica, que pasó a ser controlada por el marxismo cultural, afirmó el canciller en un blog. En su discurso de la 73 Asamblea General de Naciones Unidas, Trump dijo rechazar lo que llama ideología del globalismo, que desde su punto de vista se opone a su lema de Estados Unidos primero. La característica que mejor define hoy la economía es quizás que es global. Porque ¿a quién no le gustaría, a qué país no le gusta que ser el primero? Como digo yo, bueno, ya dijimos algunas cosas de Ecuador, pero pues sí, el presidente que pelee porque su país sea el primero y todo sea de su país, pues está bien, porque tiene que venir, como por ejemplo, los juguetes llegan de China, los teléfonos de Corea del Sur, el cobre de Chile, las camisetas de Bangladesh, el vino de Nueva Zelanda, el café de Etiopía y los tomates de España. Se quiera o no, la globalización es el rasgo fundamental de la economía moderna. La generación milenial puede a través del voto llevar hacia un cambio completo de nuestras instituciones económicas. El globalismo es un movimiento político del que sabemos muy poco por falta de información, por el monopolio que existe en los medios de comunicación que son controlados por las grandes y poderosas que es la nueva orden mundial. La generación milenial
puede a través del voto llevar hacia un cambio completo de nuestras instituciones. Pero si los demócratas ganan y exprimen su ventaja, puede correr el riesgo de una recesión en los Estados Unidos. Por supuesto, esto ya sucedió antes en la historia del país. Este momento se parece mucho a la década de 1930, que de eso me enviaron un video. Y pues ahí se ve todas las cosas, cómo pasó esa recesión en 1930. Ruptura de alianzas internacionales, aumento de los autócratas en todo el mundo, auge del populismo y un enorme descontento por la situación económica que conduce hacia grandes transformaciones de los gobiernos y en últimas instancias hacia una redefinición completa de la ciudadanía y de las propias instituciones públicas. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. El problema de la recesión sería menos probable si gana el Partido Republicano, el partido del presidente Trump. Noviembre 3, que será el día de las elecciones, será un día decisivo para la reestructuración de este país y del mundo, ya que la economía de este país es clave para el desarrollo de otros países. Sería un día clave para parar el globalismo, de ganar el Partido Demócrata, que es el partido del globalismo, y a su vez el partido pues que viene a ser el globalismo y la nueva orden mundial son lo mismo. Perderíamos toda autonomía, se le daría paso al control de la humanidad y es lo que los milenios no se dan cuenta. Y ahí voy a parar. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque los milenios vienen a partir de los años 80, del 81 al 82 para acá. Esos milenios están criados en otra forma, tienen la adquisición, la cabeza muy tecnológica y entonces imagínense que un muchacho de la universidad se sigue fielmente y si hubiera estado de candidato hubiera ganado al señor Sanders, porque tienen esa mentalidad, la mentalidad del socialismo y del globalismo, que es lo mismo. Para que sepamos cuándo lo que es votar. Sí, yo no niego, en mi misma casa lo tengo. Las diferentes formas de pensar y las razones que yo le doy a mi hijo y que él me contesta y pues ahí no coincidimos. Entonces yo prefiero no saber por quién va a votar, como le digo yo, para que nos evitemos problemas, porque pues sí, yo sí soy muy autoritaria. Y pues respeto todas las opiniones, pero pues sé que estamos en un momento clave y que noviembre 3 tiene que ser decisivo, porque esa es la verdad. Ganando el Partido Demócrata vamos a perder toda autonomía, el control que se viene encima y sobre todo con la tecnología de China. Vamos a estar como en China, en los que se vive por puntuación, en los que se vive que si te portaste bien te dan una puntuación, que si pagaste tus tickets y no te atrasaste te dan otra puntuación. Entonces, según las puntuaciones, tú puedes coger bus, puedes comprar, puedes andar en la calle, pero pues tienes que adorar el sistema. Porque si no, hasta preso puedes ir. Es el caso del periodista, que hay un periodista chino en el que no puede salir ni comprar ni hacer nada, por eso, porque no tiene puntuaciones. Pues para eso es el famoso chip, que quieren controlarnos más todavía. Pero pues, señores, de ustedes depende. ¿Qué es lo que va a suceder en los próximos meses? Todavía hay bastantes meses para que yo convenza a mi hijo por quién votar. Pero es que es una diferente forma de pensar, pero sin embargo nosotros somos... el grupo de nosotros, de nuestra generación, fue el grupo de la familia. Siempre hemos sido más familiares y siempre escuchamos lo que nuestros padres nos dijeron. O me van a decir que no.
Háganle share, por favor, que les pedí que hicieran share para pues estar más conectados. A ver, díganme alguna de ustedes, que muchas amigas mías difieren de mi forma de pensar y de la forma que yo digo las cosas. Pero pues sí, hemos sido la mejor generación de esta época, desde los años 60 para acá. La mejor generación, con respeto a la familia, respeto a la casa, a los profesores. El estudiar de los 80 para acá ha sido una lucha para poder hacer entender a los jóvenes que se respeta una casa, que se respetan los hijos, que se respeta la familia, a los profesores. Se ha tenido que batallar con la problemática de los niños hiperactivos y de lo que los estereotipan, las farmacéuticas que tienen que hacer para poder seguir controlando ese mercado. Pero vamos a continuar. Se espera que el gobernador de New Jersey, Phil Murphy, detalle algunas de las pautas del Estado para las escuelas en el año académico 2020-2021. Ahí parte, cuando voy conversando en consecuencia para pasar de una cosa a otra. El viernes, mientras los padres de New York esperaban claridad sobre lo que al menos un director describió como una realidad sombría, que enfrentarán cuando las clases se reanuden en el otoño. Se han preguntado cuánto aprendizaje habrá en personas. Los estudiantes deberán usar máscaras todo el día. ¿Qué pasa con las actividades de arte y la educación física? Se espera que Murphy dé un reporte de la educación, del Departamento de Educación cuando lo tenga, pero esas son preguntas que nos estamos haciendo todos. ¿Cómo van a volver? Y estamos hablando de los niños pues hasta el high school, porque ya los muchachos de universidad, por muy jóvenes que son, pues ya toman sus propias decisiones y muchos, como dijimos, casi el 82% prefieren estudiar en casa. Pero los muchachitos, los niños de escuela, de kindergarten, de high school, esos, ¿qué cantidad de niños van a tener en cada aula? ¿Y cómo van a estudiar? Cubriéndose la cara con las mascarillas. Es un dilema, pero pues que si yo estoy en esa situación y tengo la objeción de elegir cómo estudiar, pues me quedo con mis hijos en la casa, que estudien desde la casa, para evitar, porque esto no se ha terminado y vienen más problemas. Entonces, pues mejor están más seguros en la casa. ¿Qué pasaría en ese entonces si se da a elegir que los niños estudien en la casa? El grupo que no puede estar dentro de la escuela. Porque sabemos que en las escuelas, por lo regular, cada aula tiene que tener un mínimo o de 15 o 20 niños. Pero en este caso van a tener que tener solo 10. Y por 10 van a ir a una escuela, van a abrir y cómo va a ser. Entonces sí, todos tienen esa incertidumbre y esas preguntas. Pero pues estamos prácticamente finales de junio. Y se supone que en septiembre empiezan. Falta muy poco. Nueva York, New Jersey y Connecticut se blindan exigiendo a los viajeros de 9 estados que guarden una cuarentena. El coronavirus apareció sobre la faz de la tierra como una maldición bíblica y a medida que pasan los meses empieza a cobrar también un aspecto justiciero que pone a los escépticos en su sitio. Es el caso de los estados del sur de Estados Unidos, como Florida y Texas, que por cuestiones políticas o económicas no quisieron tomarse en serio la epidemia. Son los que ahora enfrentan los mayores repuntes que han hecho en el país al batir su propio récord de nuevos contagios.
El miércoles pasado entró en la historia de la pandemia como el día que batió la marca del 25 de abril. Hasta ahora considerada la fecha en la que se registró el mayor número de nuevos casos positivos en un solo día. Entonces New York era una ciudad desierta, martirizada por el constante de las sirenas y las imágenes de camiones frigoríficos cargados de cadáveres en los hospitales. Los 38.173 casos de anteayer superan con creces a los 34.000 del día 25 de abril. Estamos hablando de estadísticas, señores, increíblemente, pero sí, es bastante la diferencia y en solamente un día. Estados Unidos tiene el número más alto de infecciones confirmadas en el mundo. Los estados con más contagios por orden son Arizona, Alabama. Ese es el orden en donde hay más focus de infección. Arizona, Alabama, Washington, South Carolina, Utah, Texas, Mississippi, Florida, Georgia, North Carolina, Nebraska, Arkansas, Iowa, Maryland, Luisiana, Dakota del Sur. Lo bueno, si se dan cuenta, es que en esta lista que la cogí de información, que es un mapa que tienen de donde la cogí, pues no estamos nosotros. El área triestatal, no está New York, New Jersey, Connecticut. Estamos entre los últimos, pero estos son los estados principales donde hay mucho contagio. Por eso es que se está diciendo que de viajar allá tienen que obligadamente estar en una cuarentena, obligada. Así que hay que tener cuidado para dónde vamos o con quién estamos, ¿verdad? Pero bueno, la buena noticia, señores, porque eso es una buena noticia, porque Trump abre la puerta a otra posible ronda de cheques. Yo le dije a mi hija y me dice, porque a él no le gusta Trump, pero pues le va a tener que gustar. Estaremos dando otro paquete de estímulo, será muy bueno y muy generoso, dijo el presidente en una entrevista. El presidente Donald Trump indicó este lunes que está abierto a una segunda ronda de pagos de ayuda por coronavirus. Mientras el país sigue en el proceso de recuperarse tras la paralización por la pandemia, Trump fue entrevistado por una estación local sobre si estaban trabajando o no una nueva tanda de depósitos, a lo que dijo, sí lo estamos. Estaremos dando otro paquete de estímulo y será muy generoso. De acuerdo al Servicio Nacional de Rentas, al menos 159 millones de desembolsos ya han sido recibidos, pero yo no he recibido nada. Así que, ¿qué pasa con las personas que no han recibido? Más esto que están dando, que van a dar, pues tendrían que darlo todo junto, me imagino, ¿verdad? Porque pues estoy hablando por mí, pero como yo, hay varias personas. Y gente que conozco que sé que no han recibido nada, ni siquiera el cheque de estímulo ni el unemployment, nada. Entonces, pues, ¿qué pasa con eso? A la gente que está encargada de todo esto. Como dicen, cuando uno trata de investigar y de averiguar en la gobernación, ¿verdad? Porque casi desde que empezó este problema tienen una página donde están varias casillas y tú puedes preguntarte, elegir la que te convenga más. Pues yo pregunté sobre lo que no se recibía y pues ellos lo que dijeron es que esto era federal. Me lavo las manos, como quien dice. Pero bueno, por lo menos para la gente que recibió ya su primer cheque y que lo necesitan de todas maneras, pues qué bueno, porque aunque empiecen a trabajar se los van a dar. Así que muy bueno por ustedes. Por mí ya les digo que no, que todavía lo estoy esperando. Y si fuera posible cogerlo con intereses, qué bueno fuera. Pero bueno,
Vamos a seguir continuando con la noticia del polvo del Sahara. El polvo del Sahara llegará a Estados Unidos el jueves por la mañana. El miércoles se pronostica que el polvo se moverá a través del Golfo de México hacia Texas. El jueves por la mañana, la gente en lugares como Brownsville, en Texas y Houston, probablemente se despertarán con un cielo más nebuloso que el normal. Es probable que esta capa más gruesa llegue a Texas antes del viernes. Estamos hablando de la próxima semana. Y luego gire hacia el este. Si el modelo de pronóstico es correcto, esta nube de polvo se moverá sobre la mayoría de los estados del sudeste y del Atlántico durante el fin de semana. Una vez que llegue aquí, está en las tres formas principales en que se notará el polvo sahariano de la próxima semana en Estados Unidos. Una de las primeras cosas que notarás cuando llegue la capa de polvo sahariana es que el típico cielo azul tendrá una neblina lechosa, o sea, gris. Esa bruma lechosa es el polvo del Sahara. Esas diminutas partículas de polvo elevadas a decenas de miles de metros en el aire hacen un excelente trabajo dispersando los rayos del sol al anochecer y al amanecer. O sea que no vamos a tener sol. Y según dicen, habrá espectaculares amaneceres y atardeceres. Pero el peligro es inminente por la calidad del aire, las alergias, las afecciones a las personas con asma, lo que definitivamente sería necesario usar las mascarillas, pañuelones, cubrirse la piel. Así que, pues a las personas que viven en los lugares donde vaya a llegar, pues como dije, las mascarillas llegaron para quedarse y sobre todo la calidad del aire está muy preocupante. Pero lo más interesante de esto es que pues también va a llegar hacia América del Sur, inminentemente, según los meteorólogos de allá, que va a llegar a Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Perú. Entonces, pues es algo que nunca se ha visto. Y si nos damos cuenta, este año 2020 nos ha traído sorpresa tras sorpresa, de todo, de las infecciones, de este polvo, la cantidad de terremotos y cómo tembló la isla de Puerto Rico, ¿se acuerdan? Bueno, son muchas las cosas, pero sobre todo, señores, cosas increíbles, las abejas, las abejas asesinas, y cosas que parecen como que sacadas, como dicen al principio del escrito, bíblicas. Por eso es que muchas personas, entre ellas mi madre, dice que solo Dios sabe cuándo se va a terminar todo esto, que hay que pedirle mucho y hay que rezar mucho. Así que, pues sí, no hay que perder la fe. Argentina, señores, y para eso vengo con esto ahora. Ante el avance de una plaga de langostas sobre el territorio argentino con una velocidad de hasta 150 kilómetros por día y la detención de su rumbo hacia Brasil, las autoridades del país declararon la emergencia fitosanitaria en 2 de los estados del sur de la nación. Una plaga de langostas recorre Argentina. La nube formada de miles de estos saltamontes, porque ahí es donde yo voy a hablar, uno dice langostas, ¿verdad? Cuando yo estaba leyendo y conversando con alguien, mi hijo me oyó y me dice, pero mami, ¿cómo es que las langostas van a estar siendo peligrosas y una plaga? Pero es que son eso, saltamontes, pero pues ellos le llaman langostas. Los saltamontes de la especie Schistocerca cancellata, que llegaron al país desde el 11 de mayo procedentes de Paraguay, se desplazan a una velocidad diaria de hasta 150 kilómetros por día y mantienen alerta a las autoridades medioambientales.
Hasta el 23 de junio, la manga o agrupación de insectos se encontraba sobre la provincia de Corrientes, en el norte del territorio argentino, donde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria reforzó las labores de control. Para evitar el pánico entre los probadores de la zona a la que avanza la plaga, el SENASA, que es el control de la que llevan en Argentina, la compañía, para evitar el pánico entre los probadores de la zona, aclaró que dichos insectos no han provocado daños en los cultivos de Corrientes y desmintió que pudieran atacar a los seres humanos. Pero esas son saltamontes, no langostas, de esas que nos gusta comer. Yo imagino que así como a mí me gustan las langostas, a Patricia también le gustan las langostas, habré dicho, vamos a ver cómo cogemos langostas. Pero pues no, son saltamontes, señores, que es una plaga que está en Argentina. Pero pues vamos a hablar un poquito de Ecuador, ¿verdad? Que algo de eso conversamos también, de tanta corrupción. El expresidente de la Corte del Guayas, Gabriel Mansur, recibe orden de prisión preventiva dentro del proceso por enriquecimiento ilícito. La mañana de este viernes, hoy, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Dilsa Muñoz, ordenó prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Provincial del Guayas, Gabriel Mansur, y la abogada Silvana B. Contra ambos se abrió una instrucción fiscal de 90 días por el delito de enriquecimiento ilícito. La audiencia de formulación de cargos fue solicitada por la fiscal general Diana Salazar. Pues Diana Salazar sigue haciendo honores en hacer allanamientos, en todas estas cosas, ¿no? Pero pues unos salen como salen los bucanán, pues, y otros se quedan, ¿no? Y a otros les afecta mucho, como al que se murió, el Morales, que ese tenía un buen récord también, pero y mira cómo salió. La general Diana Salazar, quien asistió personalmente a la diligencia que duró casi 3 horas. Silvana y Mansur, quien fue presidente de la Corte del Guayas hasta noviembre pasado y es actualmente juez del Guayas, eran investigados por lavado de activos y enriquecimientos privados no justificados. Luego de que Iván Granda, exsecretario de Anticorrupción, presentó una denuncia en la Fiscalía el 7 de junio del 2019. Una denuncia anónima sobre supuestos actos de corrupción llegada a la Secretaría Anticorrupción habría generado la denuncia del entonces secretario. Hasta hay oficina de anticorrupción en Ecuador. Y de ahí mismo era este juez, este Mansur, que ahora es pues acusado. El dinero cómo corrompe, el dinero cómo daña. Y no es que ganan poco, porque las personas que tienen esta clase de posiciones y títulos ganan bien, referente a cómo se vive allá, ¿verdad? Pero se dejan dañar, se dejan corromper por el dinero, y el dinero no se lo van a llevar. Se lo van a dejar para que los hijos lo disfruten, para que las mujeres de sus hijos las disfruten, los maridos. La gente es estúpida. Por dinero se dejan dañar su reputación y se dejan meter a una cárcel. Pero pues bueno, vamos a reírnos un poquito, señores, porque esto también pasa en nuestros países, señores, ¿verdad? Y es que me llevó tanto la gracia, me dio risa, ¿no? Sobre todo para aquellos hombres infieles, señores, y en época de pandemia. El hombre que salió, que ha sido noticia, que salió, que se fue de su casa con la hermana de la mujer, que abandonó a su mujer, sin saber, señores, que había ganado la lotería la esposa. Qué mala suerte la del hombre.
Y eso ha sido comentario porque pues el hombre se fue, ahora estará arrepentido. Pero pues ya se fue, ahora qué, a disfrutar la mujer todos los millones que ganó. ¿Ah? No, pero de verdad que muy de malas, pero por sinvergüenza le pasó. ¿Cuántas de ustedes estarán diciendo qué bueno, por sinvergüenza? Se quedó sin nada. ¿Mm? Y la hermana pues igual por sinvergüenza. Así que eso me pareció muy gracioso y lo apunté. Pero pues bueno, cuando les digo siempre que les traigo cositas, ya casi para ir concluyendo, ¿verdad? Esta vez les traje los tips para conservar algunos vegetales y frutas. Guardar frutas y verduras en bolsas de plástico perforados o en los cajones menos fríos de la nevera. Pues depende de la nevera, ¿no? Que esté buena, porque yo tenía una que se me congelaba todo. Y casi siempre estaba botando los productos porque se congelan mucho. Pero por lo regular en las partes de abajo de los cajones son los más apropiados para guardar en bolsas plásticas y con huequitos los vegetales y las frutas. Separar las frutas de las verduras, así evitarás el etileno que producen algunas frutas y producen daños a las verduras. Lavar bien las frutas y los vegetales adquiridos en el mercado. Eso sí, hay ciertos alimentos que por el contrario tienen más vida útil cuando se almacenan sin lavar. Entre esos, oigan esto, se puede mencionar a las fresas. ¿Ah? Son cochinas, no hay necesidad de lavarlas. Pero cuando se las van a comer, sí, tienen que lavarlas. Los frutos del bosque, los champiñones, las hierbas aromáticas. No hay necesidad de estar lavándolas. A no ser pues que sea en el momento que se va a usar. Las canastas o recipientes de mimbre son un elemento perfecto para conservar frescas las frutas y los vegetales. Tanto las frutas como los vegetales tienen propiedades características y procesos de maduración diferentes. Además, muchos emiten una mayor cantidad de gas, por lo que es más apropiado ponerlas solas en el sitio de almacenamiento. Entre estas se destacan las manzanas y peras, los melones, los aguacates, pero eso es para ponerlos en cosas de mimbre, como dice aquí. La cebolla y el ajo, los tomates, las ciruelas, las berenjenas, la lechuga y el repollo. Las bolsas de papel o el periódico son útiles para mantener algunas frutas y vegetales frescos y aptos para el consumo. Señores, y un tip que me dio Patty y me mandó un video y no lo sabía, porque hay muchas cosas pues que tampoco sé, sobre todo de cocina, estoy aprendiendo. Eso sí que les digo, que esta vez he cocinado lo que no he cocinado nunca en la vida y con todo me quejo, porque de todas maneras lo único que hago es lo mismo todos los días. Pues ya cuando mi hijo se cansa de todos los días comer lo mismo, pues él se cocina y me cocina a mí, porque pues soy enemiga de la cocina y de esos platos tan ricos ecuatorianos, pero que hay que trabajar mucho para eso. Pues uno de los tips que me dio fue el guardar el cilantro o perejil, todo lo que son las hierbitas que dan ese sabor rico a la comida, en papel aluminio. Y se conservan por más de una semana en la nevera. Pues déjenme decirles que pues tiene que ser verdad. No lo he hecho porque eso fue de ahora que me llegó el tip. Pero sí, por lo regular, si ustedes compran cilantro o perejil, que son las hierbas que uno utiliza para cualquier cosa, ¿verdad? Y las guarda en la bolsa o en un vaso de agua, que dicen, ay, guárdalo en un vaso de agua por las raíces, nada, se te mueren a los 2-3 días. Esa es la verdad. Entonces, pues es estar siempre necesitando esas hierbas. Pero pues en el video vi que sale, supuestamente se guardan en aluminio y se te conservan muy bien. Así que pues lo vamos a tratar. El perejil, el cilantro, pues lo vamos a guardar así, la menta también,
para que lo mantengamos por lo menos que nos dure una semana, porque por lo regular eso es lo que más se daña. Es lo mismo, como les digo, de las beans, las green beans, que a mí me encantan. Casi todos los días yo como eso. Pero pues si se guardan en la nevera y por 24 horas se te ponen negras, feísimas. Entonces yo no sé, las pongo yo ahora en un plastiquito, pero afuera de la nevera, y se conservan más. Pero como eso lo como a diario, pues, pero habría que ver de qué manera no se dañan. Pero bueno, como la casa está fría, pues no es frío ambiental, como se diría, pues se conservan. Pero pues yo sí me las como esas enseguida. Eso es algo que se daña mucho. La col no se daña tan rápido, ni en la nevera no se daña tan rápido. Afuera sí se pone como media negra después de una semana. Ya les digo, yo he aprendido de comida, pero pues de estas cosas así, cosas naturales, nada que tenga que ver con esas cajas que se meten en las neveras de sándwich y todo, no, nada de eso. Pero la próxima semana, señores, les voy a traer lo bueno que es consumir ajo y miel antes de desayunar, en ayunas. Ajo y miel. Ya sabemos que el ajo es bueno para todo, es un antibiótico natural, para el colesterol, para todo, para la diabetes. Pero pues el secreto del ajo con la miel. Así que eso viene para la próxima semana, para traerles cuál es ese secreto que hay. Pero bueno, señores, hoy día es viernes, como les digo, los días han estado muy bonitos toda la semana y pues hoy día estoy súper contenta, como todos los días, ¿no? El único día que estuve mal, no mal, pero disgustada, que me dijeron se te veía en la cara bravísima, fue el lunes, que hice solo 36 minutos del programa, pero que fue dedicado a ciertas personas por el artículo y la foto que salieron. Pero pues de allí, nada que ver. Toda la semana estamos muy bien y tampoco quiere decir que estoy de enemiga de nadie. No, señores, pero cuando uno tiene que aclarar las cosas, uno lo tiene que hacer. Así que espero que pasen un feliz de semana muy bueno. Estoy planeando para la próxima semana, porque me pidieron hacer varias entrevistas importantes y voy a ver si lo puedo hacer por Zoom. Así que eso viene para la próxima semana y quiero que tengan un feliz fin de semana, que se cuiden, no se descuiden, no estén en aglomeraciones y vamos a mantener el cuidado del coronavirus, del polvo y de todo lo que venga después. Porque nosotros somos fuertes y imagínense, si hay 7.7 billones de personas en este mundo, con que ellos quieren que se mueran 65, pues no es nada, pero para nosotros sí es mucho. Y ya vamos casi 10 millones de enfermos alrededor del mundo. Así que pues muchísimas gracias, amigos. Me voy a parar para pagar, porque pues hoy no está mi compañerito, como le digo, mi hijo, porque se fue por ahí. Y pues tienen derecho, mira la hora que es y ya uno no puede quedarse hasta las 11, 12 de la noche, sino pues ya 10:30 de la noche no hay restaurantes abiertos. Si hay alguno, voy a averiguarlo para ver, pero pues hasta ahorita no. Así que nos vemos la próxima semana y que pasen muy bien. Y mira, hoy día traje para tomar, pero pues he hablado tanto que con tanta emoción que pues ni siquiera tomé nada. Pero muchas gracias, me voy a parar ahora y me van a ver que estoy de amarillo, toda de amarillo. Y bye pues.